Melissa Vargas, ¿cómo te defines? Trabajadora, persistente y de resultados. Una pasión. Me gusta armar rompecabezas. Tu mayor logro. Mi familia. Tu mejor negocio. El trabajo que hago para ayudar a la gente. Porque para mí tiene resultados. ¿En qué has colaborado significativamente? En el diseño de programas sociales en todo el país, y siento que ahí es donde juega un papel muy importante. ¿Un remordimiento? No, afortunadamente soy una mujer que la vida me ha dado oportunidad de saldar, sobre todo con mi familia, muchos temas. Estoy en paz con Dios, estoy en paz. ¿Un pendiente? Pendiente como tal, no, soy una mujer que trato de sacar todos los días mis pendientes. ¿Una deuda? No, no tengo. Soy una mujer de palabra y no traigo atrás deudas ni pendientes. ¿Un sueño? Ser presidenta municipal de esta ciudad. ¿El PRI? Mi partido. ¿El PAN? Aliados. ¿El Sol Azteca? Aliados. ¿Te consideras una buena líder? Sí, siempre lo he sido. ¿Qué es lo que hace un buen equipo? La confianza, la persistencia y la coordinación. Amigas y amigos de Colabora el Podcast, qué gusto volvernos a encontrar. Aquí estamos, como lo prometimos, con conversaciones muy interesantes, con personalidades relevantes y que tienen mucho que decir, justo para colaborar en la construcción de esta decisión que estaremos por tomar a mediados del año, un poquito antes de la mitad. Es un año, ya lo hemos dicho, eminentemente electoral, todo está tocado por esto. Y por eso precisamente, pues aquí nos damos el gusto de volvernos a plantar con ustedes. Yo soy Oscar Glenn y acompaño siempre con mucho gusto a mi querido amigo Gilberto Sauza. ¿Cómo estás, Gil? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Qué gusto el encontrarnos otra vez. Y el día de hoy con una invitada de lujo, Melissa Vargas, diputada federal. Y sobre todo una política que desde hace tiempo hace mucho ruido en la capital del Estado de México. Y nos va a platicar un poquito tanto de su carrera política como de sus aspiraciones, así es que de entrada muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gilberto, gracias a los dos, gracias, Oscar, un gusto saludarlos a todos, a quienes van a ver este podcast, me da mucho gusto. Hoy en una mañana fría en Toluca, después de venir de días de calor muy fuertes. Ya que llueva, ¿no? Ya que llueva, ya que regrese el agua a la capital, pero bueno, seguramente será parte de los temas que vamos a estar platicando. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, contenta, echado para adelante. La verdad es que estoy muy animada. Viene un proceso electoral, como ustedes lo señalan. Es un año electoral, como decía Oscar, en donde pues muchos actores políticos estamos preparándonos para lo que viene. Pero veo un buen momento para el país, un buen momento para el Estado, un buen momento para el municipio. ¿Buen momento para la política? Buen momento para la política en general, Oscar, porque además, fíjense, lo que vaya a suceder en este proceso electoral va a configurar un cambio profundo, va a darle un rostro distinto a nuestro país. Va a haber un antes y un después. El tema es qué tipo de rumbo queremos que tome el país, pero creo que es un buen momento para la política. Veo mucha efervescencia social y algo que a mí me gusta mucho, yo creo mucho en la sociedad civil, ¿cierto? Veo una sociedad civil muy involucrada en los asuntos políticos, eso es muy bueno, porque yo creo que la participación que ellos van a tener en estos procesos electorales va a ser fundamental. ¿Pesarán los méritos? ¿Se harán valer? Deben de pesar los méritos, deben de pesar el trabajo, debe de pesar la experiencia, debe de pesar la capacidad, deben de pensar muchos elementos para que el electorado tome las decisiones. ¿Tú crees que, fíjate que lo decías hace ratito, arrancabas mencionando el tema de es un momento importante para la política después de la pregunta de Oscar? ¿Tú crees que en los últimos 10 años sí se ha limpiado en algo el nombre de la política? Es decir, te acordarás, tenemos más de 10 años repitiendo que cada vez que se piensa en un político vienen calificativos muy negativos. ¿Tú crees que los últimos 10 años han servido para limpiar en algo la política o la imagen de los políticos? Qué buena pregunta haces. Fíjate que desafortunadamente el desprestigio de la política no es nuevo y es un fenómeno incluso a nivel mundial. Cada vez la gente piensa y asume que sus problemas cotidianos, los problemas de su entorno, ya no son capaces los políticos ni la política de resolverla.
Con ello ha venido pues, una serie de desacreditaciones muy importantes de los partidos. Hemos escuchado expresiones a nivel internacional en donde la gente dice, pues no creemos en los partidos, ya no creemos en los políticos. Sin embargo, yo debo decirte algo. ¿Por qué tenemos que empezar a prestigiar de nuevo la política? Y eso parte, fíjate, el prestigio de la política parte del prestigio de los que hacemos política. Correcto. Ahí está el reto. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si no, entonces, en términos, yo soy politóloga, les voy a hablar un poquito de ese tema. Cuando tú dejas espacios de poder en un sistema democrático, se llenan. No hay lugares vacíos, se llenan. Desafortunadamente en los lugares donde hemos observado que la gente definitivamente deja de creer en los asuntos políticos, hay otros grupos que ocupan esos lugares. Casos concretos de municipios en donde el crimen organizado, por ejemplo, se dedica a repartir apoyos sociales, ¿no? Y se siente la gente más representada por estos grupos. Sin embargo, imagínense lo delicado y lo peligroso que es que estos grupos asuman la labor o el papel del gobierno del Estado. Es verdaderamente peligroso. Yo creo que hoy por hoy todas las fuerzas políticas, todos los actores políticos, independientemente de los colores que podamos impulsar o de la ideología que tengamos, tendríamos que tener un elemento principal que es revalorar el asunto público, volver a prestigiar la política. ¿Y cómo se prestigia la política? Con algo muy sencillo, haciendo bien las cosas. Oye, pero justo fíjate, hacia ese punto lo dices muy bien. ¿No será diferenciar, no digo por tu respuesta, sino para el público en general, no será lo importante diferenciar entre la política y el servicio público? Son cosas totalmente diferentes. La política es aquel cúmulo de pasos que se dan para poder llegar al poder y poder ser un representante público o bien para ejercer un cargo público. Y ya cuando llegas al cargo público, definitivamente tendrías que olvidarte de seguir manteniendo el poder, sino tendrías que hacer lo que te corresponde para cumplir la función pública que te corresponde, ¿no? Me parece que de ahí el ciudadano deberíamos de entender que es muy diferente la política y sí es hacer lo que tengas que hacer de manera legal para llegar al poder, pero de manera legal, para llegar al poder. Pero la segunda parte muy clara es, ya eres funcionario público, ahora hay que cumplir con la función pública, ¿no? Es que sabes que en el imaginario colectivo no hay una disasociación de lo que hace un gobierno de un color a lo que hace un partido. Es decir, al final la gente evalúa al gobierno y al partido al mismo tiempo. Es decir, cuando un gobernante a nivel municipal, por ejemplo, desarrollo tiene un mal gobierno, quien lo cubre y quien paga la factura es el político en el ejercicio electoral y político inmediato, ¿no? Coincido contigo. Tendríamos que entender los políticos que una cosa es la lucha por el poder público, en donde se fijan posiciones a veces, en muchos de los casos antagónicas, ¿no? Extremas una de la otra, y la otra cosa ya es el ejercicio del poder, en donde se tienen que construir acuerdos, dejando un poquito de lado la camiseta del partido, del color, para que en función de eso podamos construir una agenda común con los diferentes niveles de gobierno, porque además hoy hay una realidad. Va a ser, yo diría, casi imposible que regresemos a los tiempos de los partidos hegemónicos, en donde prácticamente todo lo tiene un color, y así era más fácil ponerse de acuerdo. Yo al contrario, bienvenida a la pluralidad, bienvenida a la democracia, qué bueno. Yo creo fervientemente en los contrapesos. Eso es muy importante. Justo en eso yo creo que nos da pie a entrar a hablar un poco de tu labor legislativa. No es lo mismo ir en la planadora que ver la planadora venir. Y te ha tocado, pues, en lo que ha sido este periodo legislativo, ya que estás tú formando parte de esa bancada mexiquense y de esa bancada tricolor, pues lidiar temas como la Guardia Nacional, por ejemplo. La idea de que vaya la Guardia Nacional y de que sea conformada como se conformó y de que no tenga un mando civil, y se hable mucho de la militarización de la seguridad o la militarización de la vida y la actividad pública y política. ¿Qué saldo deja, según tu perspectiva y en retrospectiva, esta forma de actuar y estos temas que pasaron por la Cámara? Bueno, fue una legislatura, yo te diría, que marca un antes y un después. Estamos en abril, se termina el periodo legislativo, el 30 de abril, y la 65 legislatura concluye el 30 de agosto. Es decir, estamos ya por cerrar el último periodo legislativo, pero fue una legislatura que marca un antes y después. Primero déjenme decirles algo. Primero por su conformación. Es la primera vez que somos más mujeres que hombres legislando. Número uno, por 2 mujeres más. Eso ya de por sí es histórico. Eso ya es mayoritariamente, ¿no? Femenino. Mayoritariamente de mujeres, sí, femenil. Eso ya es histórico de entrada.
Segundo, es la primera vez que esta legislatura incluye grupos representativos de la sociedad civil, como son grupos migrantes, grupos indígenas. Y por tercer elemento, el tema de la inclusión. Es la primera vez que esta legislatura tiene representada una comunidad como la comunidad LGBT más Gugu, más. Bueno, pues tuvimos legisladoras que representan a la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? Pero también en cada partido había un legislador o legisladora que representaba a la comunidad bisexual, homosexual, etc. Es decir, es una legislatura que representa la diversidad de México. Y además en un momento y en una coyuntura donde pareciera que la sociedad está tan dividida. Fíjate, qué interesante. Es decir, es la legislatura más representativa socialmente hablando, porque por primera vez establecieron cuotas, pero también en un entorno donde la sociedad misma está muy dividida. Se abordaron temas también pues, muy importantes de reformas estructurales, como dices, el tema de seguridad con la Guardia, el tema de energía con la reforma energética, el tema electoral con la reforma electoral. Una legislatura en donde, a diferencia de la de 2018, aquí sí se contaba con la mayoría suficiente para evitar las reformas constitucionales que el presidente había planteado. Y mira, lo digo evitar en un sentido de al final lo que se logró, pero no era esa la intención, ¿eh? Déjenme plantearles, porque a lo mejor muchas veces no se sabe. Se analizaron, perdón, sí. ya que se analizaron, porque así como dicho es, nos opusimos y aquí no pasa. Claro. El tema era que era su potestad. ¿Sí? Exacto, íbamos solo a oponernos, ¿no? No, y el presidente dijo que tenía la potestad y además creo que la responsabilidad de promover lo que él creía. Claro, por supuesto. A ver, caso concreto, reforma energética, número 1. Se realizaron foros de discusión en donde estuvieron, pues yo creo que los mejores científicos, empresas que tienen que ver con el ramo energético, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, se escucharon todas las posiciones. Bueno, fueron foros que duraron 2 meses, escuchando diferentes puntos de vista. Nunca estuvimos cerrados a modificar, incluso a aprobar elementos que consideramos que el gobierno federal tenía razón. Ejemplo concreto, en el tema de la reforma energética coincidíamos en que había abusos por parte de algunas empresas, como bien lo señalaba el gobierno federal. Por supuesto que sí. ¿Qué propusimos? Que se modificaran leyes secundarias para que se estableciera claramente limitantes con las empresas que tenían contratos, que a luz del análisis de la CFE eran contratos abusivos porque estaban utilizando instalaciones propiamente de la CFE sin hacer los pagos correspondientes, ¿no? Instalaciones del Estado. Y estuvimos de acuerdo. Pero también hubo temas, Oscar, en donde yo te diría, temas que eran irreductibles, que decíamos, no pueden pasar, no porque lo digamos nosotros, sino los especialistas lo habían señalado. Y te pongo un caso concreto de nuevo en la reforma energética. Había un transitorio que decía que al día siguiente que se aprobara la reforma como estaba, se estaría prácticamente expropiando las empresas que estaban participando sin ningún recurso de por medio de compensación. Eso es muy delicado. O sea, sin indemnizar la expropiación, claramente. Así es. Eso es muy delicado porque pues cualquier empresario empezaría a perder la confianza en el Estado mexicano, ¿no? Entonces, había cosas que decíamos, vamos a apostar. Nunca se llegó a un acuerdo, sobre todo porque se negaron a modificar ni la coma de la propuesta enviada por el presidente. O sea, después del foro no había forma de cambiar nada. No hubo la disposición para cambiar nada. Y esto lo comparto porque a veces pareciera que nuestra misión es lo que tú dices, no vamos a parar todo nada más porque sí. Ofrecimos modificaciones para que pudiéramos fortalecer una reforma en conjunto con varias visiones. No pasó. Oye, pero no crees, y lo comparto, en muchas de lo que dices lo comparto totalmente. Yo soy de los fervientes que he estado diciendo desde el día 1 que el discurso del presidente de la República es totalmente cierto, el discurso. O sea, no hay una variación de la realidad en este país con el discurso del presidente, es totalmente cierto el discurso como tal. Ya cuando se implementan acciones, me parece que el país no ha funcionado de la forma de la que debería de funcionar con esos problemas que se determinaron desde el discurso. Pero lo llevo a un punto, y por eso lo aclaro, para abordar esta parte. En el tema de seguridad, el país entero y los expertos lo mencionamos 1000 veces, y lo menciono, soy parte del Consejo Nacional de Seguridad, lo mencionamos 1000 veces.
no era la forma y no debía de pasar ninguna de las reformas sobre temas de seguridad como las pasaron. Y la última era catastrófica. O sea, la última era un tema que al país, que lo que hacíamos es que comprometíamos al país a largo plazo. O sea, ni siquiera era un tema de inmediato, sino de inmediato y a largo plazo. Está comprometido el tema de seguridad del país. Y una parte empezó la oposición mencionando que era imposible que pasara eso y lo aplaudimos, y yo creo que la gran lucha del sector social saliendo a caminar a las calles fue esa. En el momento en el que nosotros nos dimos cuenta que se estaba empeñando al país a largo plazo en temas de seguridad, la sociedad civil organizada se unió a la oposición al 100% sin pensar absolutamente nada y salieron a las calles. ¿No te parece que fue un golpe duro a la sociedad civil que al final la oposición terminara negociando diciendo, bueno, sí está bien que pase la reforma, y se quedara la sociedad civil hecha a un lado otra vez? ¿No crees que les cueste una parte? O sea, yo conozco sociedad civil que hoy dicen, ni para allá ni para acá, prefiero mantenerme al margen. Ese es un tema bien interesante, sobre todo porque no podemos confundir, hubo dos momentos en el tema de la reforma de seguridad. Momento uno, cuando la reforma decía que quien iba a encabezar el mando era un mando militar, no un mando civil, a lo cual dijimos bajo ninguna circunstancia, porque entonces era la militarización completa de la Guardia Nacional ya en quien estuviera al frente, ¿no? Esa reforma se votó en contra. Hoy el mando sigue siendo un mando civil. Tan es así que en las reformas que antes de que cierre esta legislatura mandó el presidente, que al final ya dijeron hoy no, mejor nada, no van a la Cámara, mejor las vamos a mandar en foros, sigue siendo de nuevo que haya un mando militar. Unirlo a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa. Entonces, esa reforma no pasó. ¿Cuál fue la que pasó? A ver, después hubo una reforma que, por cierto, hace el PRI, para proponer que podamos ampliar el periodo del ejército afuera de los cuarteles. Con un plazo perentorio. Así es, por un plazo en promedio que va de cerca prácticamente de 5 años más, a partir, porque de hecho este año se cumplía el tiempo para que regresaran los ejércitos a los cuarteles. No fue un tema sencillo, déjame explicarte. Pasamos por análisis, por discusiones, incluso hubo reuniones para plantear el tema con la Guardia Nacional, en fin. ¿Qué es al final lo que nos motivó? Desafortunadamente, la política de besos y abrazos no ha funcionado. O sea, la realidad es evidente, claro. No solo eso, sino que hoy tenemos en el país un nuevo impuesto, un impuesto no formal, pero un impuesto real, que es el impuesto de derecho de piso. El país tiene un porcentaje, pues el 52% cooptado por el crimen organizado, carreteras, negocios, territorios, gobiernos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ahorita retiramos el ejército de lugares como Guerrero, como Michoacán, como el propio Estado de México, como Sinaloa, por ejemplo? Pues yo creo que estamos poniendo en riesgo por un asunto político, porque pudimos haber pensado en nuestro asunto electoral, ¿no? Nuestra preocupación, pero que hubiéramos hoy retirado, en estos momentos, haber retirado el ejército de estos lugares. Bueno, pues está el número de familias que han sido secuestradas y que hoy pues prácticamente el ejército estuviera allá en sus cuarteles viendo. Si de por sí ha sido complicado, porque al ejército se le han puesto a hacer tareas que no le corresponden. Es que ese es el punto, ese es el punto, y el punto es, lo que discutíamos sociedad civil organizada era, claro que sí queremos que quiten al ejército de las calles, porque el ejército no tiene que hacer un tema de trabajo de seguridad pública, tendría que hacer un tema de trabajo de seguridad nacional, y dicho en otras palabras, el tema de delincuencia organizada sí es un tema de seguridad nacional. Entonces, claro, el tema era quitarles esas facultades y obligar a los estados, obligar a la federación y obligar a los municipios a hacerse cargo de su responsabilidad sobre seguridad pública. En el momento en que lo amplían 5 años más, en realidad le quitan esa obligación de nueva cuenta a la federación de poder implantar una buena policía, y si iba a ser la Guardia Nacional, que fuera la Guardia Nacional, a través de darle el funcionamiento adecuado para temas de seguridad pública. Es ahí donde la sociedad civil nos sentimos hechos a un lado, ¿no? Sí, porque lo que nosotros planteábamos era, si saquemos al ejército, sí, claro, nos queda claro que el tema de delincuencia organizada tendría que mantenerse el ejército como ha sido desde los años 60, y desde los años 60 hay operaciones del ejército encubierto o a la luz, claro, de todos,
teniendo atención a todos los temas de seguridad nacional, ¿no? Pero sí era importante y era urgente que obligáramos a la Federación a implementar algo para resolver los temas de seguridad pública, ¿no? Me parece. Ese fue un gran tema y de hecho, déjame decirte, el PRI propuso en varias ocasiones modificar las leyes secundarias en funciones y atribuciones del Ejército, porque nosotros coincidimos con ustedes, el Ejército no puede estar en tareas ni de haciéndole a los empresarios construyendo obras, ni repartiendo programas sociales, ni administrando el espacio aéreo, ni administrando las aduanas. El Ejército no puede dedicarse ahora. Pues ahora tiene aeropuertos. Hoy administra aeropuertos, ¿no? El caso de Toluca. Línea aérea. Líneas aéreas, por ejemplo, ¿no? Bueno, un tren, ellos son los empresarios y los que administran pues, los tiempos y los movimientos, ¿no? Exacto. Nosotros exigimos en varias ocasiones que se modificaran las atribuciones. El problema es que son leyes secundarias. Y al ser leyes secundarias, ellos tenían la mayoría suficiente para hacer las modificaciones, nunca lo permitieron. Coincidimos con ustedes, la política de besos y abrazos no funciona, al crimen organizado se le combate con mano firme. Y el Estado es el responsable del combate al crimen organizado, porque además, dicho sea de paso, para los municipios y para los estados, o en particular para los municipios, hacerle frente al crimen organizado, si no hay un Fortasec, si no hay un Fortamun, en particular el primero, que era el que les daba recursos para equipamiento, para capacitación y para armas, pues se convierte en una tarea no solamente compleja, sino hasta riesgosa. Porque si tú te das cuenta, hoy los lugares donde el crimen organizado tiene puesto el ojo es en los municipios. No en balde la mayor cantidad de candidatos que han sido asesinados previos al inicio electoral son candidatos fin de semana pasado. Claro, porque es ahí donde ellos quieren incidir, pero la realidad es que los únicos que pueden combatirlo es el Estado, con la fuerza del Estado, con la policía, obviamente la Guardia Nacional con el Ejército y con una plena coordinación estatal y municipal, no lo dudo. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, tenemos la siguiente legislatura. Es bien importante que haya equilibrios. Yo no pugno por un Estado totalitario, que alguien tenga todo, que haya equilibrios. Que haya equilibrios que permitan la discusión, que el pleno funcione. Miren, tuvimos varias leyes, solamente como para redondear el tema, que fueron decididas, Oscar, minutos antes de haber sido enviadas. Y que, por ejemplo, hoy la Suprema Corte de Justicia las para porque dice que no siguen el proceso constitucional mínimo. Y un proceso constitucional mínimo es leer la iniciativa de ley, estudiar lo que vas a aprobar, revisar los pros y contras, consultar a quienes pueden ser afectados por la ley. Nada de eso se sigue. Pero por eso hoy se acusa a la Corte y a los tribunales de invadir la función legislativa y de ser traidores a la patria. Claro, pero a ver qué hubiera pasado si ellos autorizan que pase todo este tipo de iniciativas que ni siquiera siguieron un proceso mínimo. El problema no es el contenido, el problema es que estás violando un proceso legislativo, porque entonces para la siguiente llega una iniciativa y se aprueba el mismo día. Bueno, y a la postre sí es el contenido, porque si apruebas sin leer, después te puedes estar arrepintiendo de todo aquello. Pero fíjate, a mí me llama la atención que sigue siendo tema, y es tema de agenda de campaña. Es porque... Perdón, seguimos hablando de si se pateó el avispero y se declaró una guerra contra el crimen, o se está realmente institucionalizando y operando debidamente el combate al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, o no, con una condescendencia o una complacencia o una connivencia. Claro, a ver, es tan tema que hoy para las dos candidatas a la presidencia de la República es tema prioritario de agenda, pero son dos visiones distintas, ¿no? Con dos enfoques distintos. Un enfoque que dice que hay que continuar con la dinámica que ha dado buenos resultados y otro enfoque que dice necesitamos cambiar la visión. Es decir, finalmente el tema de inseguridad es un tema prioritario para los mexicanos, nada más que son dos visiones distintas. Le tocará a los mexicanos decidir cuál quieren, ¿no? Una visión que dice necesitamos ejercer el poder del Estado, sin dejar de lado los temas de prevención, por supuesto, sin dejar de lado los programas, sin dejar de lado esas visiones, pero al final el Estado tiene que hacer uso de la fuerza. Esa es su mayor atribución en teoría política del gobierno y del Estado, ¿no? Por eso hemos tenido casos, claro, hemos tenido casos de ciudadanos que se levantan y que se organizan ellos mismos para hacerle frente hoy al crimen organizado. Entonces, le tocará a los mexicanos escoger entre estas dos visiones, una visión de continuidad de la estrategia de abrazos y balazos o una estrategia que cambie la visión. Sonreía, no por lo que está diciendo para los que vieron, sino porque al final también hay otra que
casi no se escucha, ¿no? Que casi nadie menciona, ¿no? O sea, me refería está muy claro que toda la carrera por la presidencia está entre dos mujeres, y el tercer personaje que está no pinta. Que bueno, hay que seguir hablando de eso, porque además el tiempo de las mujeres en la política pues se va consolidando, ¿no? Y se va extendiendo y se va haciendo parte de lo natural. Claro. Pero están ascendiendo a funciones de poder y van a tomar las riendas de este país. Sí, pues va a y ser ya toman las riendas del Estado. Presidenta de la República, histórico, como acabamos de tener la primera mujer gobernadora en el Estado de México, o sea. Está increíble. Bueno, hablamos de eso enseguida, tenemos que hacer una pequeña pausa. Amigas y amigos, estamos pues en el Colabora Podcast, pero no quiero dejar de señalar y de agradecer a nuestros amigos de Cenizo Restaurant, que son nuestros anfitriones que nos permiten aquí grabar en sus instalaciones y presumirles un poco. Pero esto es lo que se ve, lo que tienen que probar, lo que aquí se puede degustar a partir de la magia que hace nuestro amigo Cristian, el chef. Lo tienen que venir a conocer y aquí les dejamos los datos para que ustedes, si no lo conocen, vengan, aquí hagan su reservación, su visita y se deleiten con lo que ofrece nuestros amigos de Cenizo Restaurant. Hacemos una breve pausa y regresamos para continuar esta conversación. ¿Tu mejor negocio? Es una pregunta extraña, Oscar. Nunca he sido una mujer que ve las cosas por negocio. Soy una mujer que ve las cosas por lo que me pueden generar. A mí, en lo personal, soy una mujer de convicciones. No me gusta hacer negocios con lo que hago. ¿Tu mayor convicción? Ayudar a la gente. Toluca. Reto. Estado de México. Un gran estado. Xóchitl Gálvez. Posibilidad. México. Gran país. Una afición. Me gusta viajar. ¿En qué eres la mejor? Me gusta mucho hablar, soy muy buena para hablar en público y para improvisar. ¿En qué crees que debes mejorar? En mi puntualidad, y estoy trabajando en ello. ¿Resiliente? Mucho. Soy una mujer que me crezco ante la adversidad. Para mí me gustan los retos. ¿Una pérdida? Mi madre. ¿Cómo lo enfrentaste? Con mucha oración. ¿Religión? Creyente. ¿En qué? En Dios. ¿Tus hijos? Mi mayor fuerza, mi fortaleza. ¿Un referente? Mi madre es mi referente. Amigas y amigos, estamos de regreso con la diputada Melissa Vargas y se quedan varios temas en el tintero. Pero empecemos con uno que seguramente para todo el Valle de Toluca es sumamente interesante, y es tus aspiraciones en Toluca. ¿A dónde te llevan? Bueno, fíjate que en la política todos los días se echan los datos, ¿no? Además, yo creo que en Toluca en la mañana y en la noche, igual que en las capitales más importantes, les platico, estaba en una primera etapa para la reelección de mi distrito. Sin embargo, bueno, pues por temas de partido, hoy estoy participando en un proceso local, y me refiero por un proceso local en todo lo que involucra, no solamente el municipio, las diputaciones locales. No quiero adelantarme, no hay todavía nada escrito, es más, en nuestro partido todavía no sale ni siquiera la convocatoria, ¿no? Todavía están en los acuerdos, pero si tú me preguntas a mí, pues claro que me gustaría ser presidenta municipal de Toluca. ¿Qué político que no aspire de donde viva, aspira a gobernar su municipio? Pues yo no conozco a ninguno que no aspire a gobernar su municipio. Esa es como que la máxima aspiración que puede tener un político. Me encantaría. Creo que tengo la capacidad, la experiencia, tengo trayectoria en la administración pública, soy una mujer toluqueña de origen, formada en este municipio, pero además que lo conozco muy bien. Vengo de ser síndico municipal de Toluca, ahora diputada federal de uno de los distritos más complejos de la ciudad, que es toda la zona norte. Yo me atrevo a decir que quien ha caminado la zona norte, quien la ha sufrido, quien la ha vivido, quien ha estado pendiente, pues conoce, yo te diría, el 60% del territorio toluqueño a profundidad. Es una de las zonas más complejas, ¿no? Me encantaría, sin embargo, también pues, voy a ser muy cuidadosa, muy respetuosa de los procesos, de los tiempos.
reconozco que hay compañeros también interesados. Fíjense que qué bueno, Oscar. Qué bueno que en Toluca haya opciones, ¿no? Porque hay municipios donde no hay opciones. Aquí tenemos hombres y mujeres con trayectoria, con capacidad, que buscan también esta oportunidad. Y yo te diría, en el PRI todos cabemos, ¿eh? Nos vamos a acomodar. Oye, para ver, Milicia, hablábamos hace un rato en el bloque anterior del mérito en la política y del estado de salud de la política. Cambiemos el me gustaría por ¿estás preparada? Sí, lo estoy, Oscar. A ver, he tenido la oportunidad de estar en la administración municipal, ya lo comenté, como síndico, pero también he estado en la administración estatal, en el gobierno del estado, específicamente en el Consejo Estatal de la Mujer, donde estuve 3 años, pero también he estado en el gobierno federal. Estuve como directora de programas sociales, directora general adjunta, donde me tocó llevar el programa de pensión para adultos mayores, el programa de jornaleros agrícolas. Es decir, he pasado por los 3 niveles de gobierno. Yo creo que el nivel más complejo de todos es el municipal, porque ahí es donde te tienes que enfrentar todos los días a temas que tienes que resolver inmediatamente. A veces ahí la planeación tiene que hacerse sin lugar a dudas, pero también hay que estar preparado para responder a los problemas cotidianos de seguridad, de agua, por supuesto de servicios públicos. Es el nivel de gobierno más demandado, más complejo, y para gobernarlo pues tienes que traer experiencia y sobre todo trayectoria, al menos de conocer los otros 2. Hoy además la visión de haber estado en la Cámara de Diputados Federal, yo les diría es la universidad de la política, te permite tener una visión integral de las cosas, te permite saber que tienes que construir acuerdos. Una ciudad como Toluca tiene que basarse también en la construcción de acuerdos con los otros niveles de gobierno, independientemente de los partidos que encabecen o de los proyectos. Tienes que poner en primer lugar a la ciudad para que a partir de ahí puedas construir. Entonces, el haber estado ahí pues me permitió ver cómo las leyes que avanzan son aquellas que traen consensos, que se logra uno quitar la camiseta de los colores y que te pones la camiseta del país. Aquí en este caso hay que construir consensos, hay que ponerse la camiseta de Toluca para construir consensos y dejar a lado lo que tú decías, por los partidos, ¿no? Como funcionarios de gobierno, y centrarnos en la actividad gubernamental. Porque además la gente lo que quiere es eso, ¿eh? La gente quiere resultados. Totalmente. La gente lo que quiere es que haya acuerdos, que haya coordinación con los otros niveles de gobierno para que vean temas concretos en seguridad, por ejemplo. No puedes pensar resolver los temas de seguridad de un municipio si no hay coordinación. Es imposible. Tienes que coordinarte con el gobierno federal y el gobierno estatal. Pero hoy por hoy también el tema del agua es la misma circunstancia, ¿eh? No es un problema solamente exclusivo de un municipio, sino que es un problema nacional. Y requieres coordinación con las entes y con los organismos de todos los niveles. Y yo te diría, todos los temas caminan en esa lógica. Entonces, tengo una visión completa, tengo una visión administrativa, tengo hoy una visión legislativa que me permite, estoy preparada para asumir este reto. Reitero, estaré muy al pendiente de las decisiones de mi partido y seré de las más alineadas. Miren, además yo soy presidenta del Comité Municipal del PRI. Justo eso. Lo que juega pues un doble sentido. Si alguien tiene que ser respetuosa del procedimiento, tengo que ser yo. Y si alguien tiene que ser responsable de una buena decisión en una nominación, eres tú. Y sobre todo, pues la responsabilidad de ir construyendo acuerdos, pero no será una elección sencilla, para nadie va a ser de un día de campo, Gilberto. La realidad es que yo creo que ya no va a haber elecciones fáciles para nadie, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos a la alta competitividad, y además, bueno, pues hay un factor que no estaba antes, ¿no? El factor de seguridad, por ejemplo, y para el caso además de los priistas en el Estado de México, pues hoy ya no tenemos un gobierno estatal afín, que podría pensarse que eso juega a tu favor, ¿no? Hoy, bueno, pues evidentemente tenemos varios elementos que lo hacen más complicada esta elección. Y sí, Oscar tiene razón. Si alguien tiene que ser respetuosa y la que tiene que impulsar acuerdos soy yo. Y en eso estoy trabajando, he tratado de ser sobre todo respetuosa, cuidadosa y buscar la armonía. Oye, Melissa, fíjate que tocabas un tema y en 2 ocasiones y ya es el momento de abordarlo, el tema del agua. Qué increíble, ¿no? Un municipio que particularmente lo que más tiene es agua. Y dicho por muchos expertos, y hoy que en ciertas localidades se esté sufriendo el tema del agua, y lo decía con otras personas que hemos estado en este mismo programa mencionando, si fuera un negocio el agua, o sea, si el agua se pudiera vender como tal, Toluca sería uno de los lugares más peleados a nivel nacional para las empresas, para poderlo tomar y poder vender agua.
Es decir, aquí sí es un nicho de generación de agua. Y es increíble que comunidades estén sufriendo por agua. ¿Qué hay que hacer? Mira, no estoy en una etapa en la que puedo dar propuestas, te voy a compartir mi visión sobre ese tema, ¿no? Diagnóstico. Diagnóstico del agua. A ver, dices algo que es muy cierto. Nosotros somos muy afortunados con el tema del agua porque tenemos una zona generadora de agua que es el volcán y todo el bosque que rodea el volcán. Pero ese no solo surte a Toluca, sino que viene un afluente que surte a los municipios metropolitanos, ¿no? Nuestros pozos, aquellas delegaciones que tienen sistemas de comités de agua independiente a través de pozos o los sistemas que brinda el ayuntamiento con pozos, hoy por hoy no tienen problema de agua. Esa es la realidad. Sin embargo, aquellas colonias que dependemos del sistema Cutzamala, digo dependemos porque también la mía depende del sistema de Cutzamala, la zona centro en particular de la capital tiene un problema de carestía. ¿Por qué? Porque el sistema Cutzamala se abaste no del volcán, se abastece de las presas que tú bien sabes, la de Valle de Bravo y la de Villa Victoria. Y desde ahí pues hemos tenido un año de bajos niveles de precipitación pluvial que han hecho que estemos a punto de llegar al día cero, ¿no? Y que se haya disminuido. Si la respuesta es, entonces hagamos más pozos porque en Toluca tenemos agua, es una respuesta a medias. Porque independientemente de que Toluca es de los lugares que más tiene agua, déjame decirte algo, hoy tenemos que generar una visión partiendo de un principio real. El agua cada vez va a ser más escasa, independientemente si la tienes ahorita o no la tienes, cada vez va a ser menos la cantidad que vamos a tener, ya sea en el subsuelo o superficial. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es una visión personal. Tenemos que estudiar otros casos donde se han trabajado en esto. Tenemos que trabajar en rescatar el agua superficial, por ejemplo. Tenemos plantas de tratamiento que terminan volviendo a echar el agua al río Lerma, tú la conoces muy bien, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que las empresas gasten, paguen porque están obligados a hacerlo por la norma tienen que sacarlo en la norma 01 y luego pues se vuelve a contaminar? ¿Por qué no llegar a acuerdos con las empresas para reutilizar esa agua en otros, sobre todo en colonias cercanas? Pero también, por otro lado, bueno, pues no tenemos hoy mecanismos de sistemas de captación de agua fluvial, ¿no? Por ejemplo, que tendríamos que explorarlo. Somos de las ciudades con mayores niveles de cantidad de agua pluvial al año, ¿no? Y los desaprovechamos, de nuevo se van al río Lerma. Sanciones, tenemos una cantidad de fugas bien importantes de agua en la ciudad. Es decir, ¿se puede hacer mucho? Claro, pero tenemos que hacerlo con una visión de que cada vez el agua será más escasa, no al revés. No pensando en que vamos a seguir teniendo más agua, no. Porque a partir de eso vamos a empezar a explorar otras alternativas de suministros de agua, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues el municipio juega un papel central, toral en este tema. El ayuntamiento actualmente de Toluca está abriendo nuevos pozos para abastecer sobre todo a quienes tienen sistemas de captación. Es un avance muy importante. Qué bueno que lo está haciendo, por supuesto, porque va a permitir avanzar en el tema inmediato, ¿no? Pero tenemos que pensar a futuro, tenemos que buscar mecanismos alternativos a 10 años. Oye, Melissa, el agua se impuso como tema cuando vimos el problema de la escasez. ¿Cuál sería el segundo tema? O yo planteo, ¿cómo tiene que crecer la ciudad para ser sostenible y competitiva? A como está hoy y al ritmo que ha crecido y en la forma que ha crecido, me parece que no es el camino. ¿Tú cómo lo ves? Tenemos una ciudad desigual, Oscar. Toluca, son muchos Tolucas. Lo dije cuando fui candidata al Distrito 26. La zona norte de Toluca bien podría ser un municipio, solamente. Tenemos localidades como San Pablo, San Andrés, San Cristóbal, que tienen más población que Xonacatlán o que Otzolotepec, por ejemplo, el mismo Temoaya, ¿no? Y tenemos que reconocer que dentro del municipio hay varias ciudades emergentes que se están creciendo y desarrollando, no como quisiéramos. ¿Qué involucra esto? Pues que tenemos que apostarle a igualar a la ciudad, a hacer más equitativa la ciudad, porque esta zona en donde estamos, pues es una ciudad muy distinta a la que vemos en la zona norte o la que vemos en Tlacotepec, en la zona sur, completamente. Toluca tiene pueblos que son muy importantes, pero que no le hemos dado la importancia que se merecen para crecerlos en igualdad de circunstancias. ¿Y cómo se iguala una ciudad? Con servicios básicos de calidad. Así se iguala una ciudad. Tenemos que ir trabajando en esa materia y apostarle mucho al desarrollo de la zona norte y de la zona sur, para que podamos tener una ciudad que vaya creciendo a la misma magnitud, porque entonces vamos rezagados de una zona y avanzando en la otra, ¿no? A ver, tú conoces un tema muy importante, pondría un ejemplo, porque eres un hombre de negocios, eres un hombre empresario.
No puede ser que en Toluca no tengamos una ciclovía que conecte la zona norte con la zona industrial, cuando diariamente se mueven más de 5,000 trabajadores con bicicleta en la ciudad. Y que no, bueno, si no hemos sido capaces de generarles una ciclovía, al menos tendríamos que confinar un carril para que a las 5 de la mañana que salen, pues no sean accidentados, no se jueguen la vida para llegar a trabajar todos los días. Eso habla de una ciudad igualitaria, reconociendo que hay una visión completamente distinta allá. No todos tienen un vehículo para moverse, allá se mueven usando la bicicleta, es un medio de transporte. Tendríamos que apostarle a una ciudad amigable en los mecanismos de movilidad con este segmento de la población. 5,000 viajes diarios en Toluca, todas las mañanas y todas las noches. Entonces, tendríamos que buscar mecanismos para darles alternativas. Ese es un ejemplo de cómo igualamos la ciudad, cómo les damos a ellos posibilidades de que se muevan con seguridad, con tranquilidad. Económicamente. Económicamente, ¿no? Oye, fíjate, una pregunta que también les he hecho a todos los que han venido y tienen aspiraciones por Toluca. Si nos vamos cerca de 12 años hacia atrás, 9, y empezamos a ver que el presidente municipal gana porque tenía mucha cercanía con la gente, es decir, como le llaman ustedes, tenía mucho trabajo de piso. El siguiente presidente municipal gana porque ya había gobernado y entonces tenía la experiencia para resolverlo. Y el último gana porque tenía todo el conocimiento técnicamente hablando para resolver las cosas y no había nadie técnicamente mejor preparado que él. Y si vemos a los tres, Toluca está en un problema grave de gobernabilidad en todos los aspectos, y te lo dice un empresario, y te lo dice un ciudadano, y te lo dice mucha gente en la calle, que hoy Toluca se sufre, no se disfruta en absoluto. ¿Qué se necesita para gobernar Toluca? O sea, hoy ¿por qué tendría que salir a votar la población? ¿Por qué tipo de personalidad? ¿Por qué tipo de capacidades? ¿Por qué tipo de proyecto tendría que salir a votar? Yo creo que esta es la pregunta de la entrevista. O sea, es muy buena. Lo que yo te diría es, a ver, ¿qué se requiere? Voluntad política, ganas de hacer las cosas, ganas de transformar, porque puedes tener toda la experiencia, puedes conocer el territorio, caminándolo se conoce, puedes tener toda la preparación académica, técnica, pero si no estás dispuesto a algo que es muy importante, no puedes entrar asumiendo que vas a pensar en tu siguiente elección. Claro. Eso no puede suceder y no lo tenemos que permitir los toluqueños. Independientemente de por quién vaya a votar o quién vaya a ser el candidato, tenemos que exigirle que sea un gobernante de tiempo completo, no un candidato gobernando. Eso es bien importante, porque entonces te regresas a la dinámica o de recorrer las calles todo el tiempo, ¿no?, para estar haciendo campaña, o te regresas a la dinámica de estar estudiando estrategias electorales todo el tiempo, donde sí le inviertes, donde te da, donde no le inviertes, porque ahí pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, la visión electoral se sobrepone a la visión de gobierno. Y si tú te das cuenta, los gobernantes que han estado, los últimos 3 han pensado en eso, en reelegirse. Y tal pareciera que a los toluqueños esa idea no les gusta mucho. ¿Es su maldición? Así es. Tenemos que exigirle a quien gobierne los próximos 3 años en la capital que se dedique a gobernar, no a hacer campaña, definitivamente. Porque entonces, cuando tú te dedicas a gobernar, asumes una visión incluso en donde pudiera ser no muy bien vista, ¿no? Tomas decisiones, porque a ver, te voy a poner un ejemplo. Generar una ciclovía, pues va a haber sectores a los que no les va a buscar. ¿No? Ya lo vimos, hubo una ciclovía que se quiso poner aquí en el centro otra vez, ¿no? Y hubo sectores que dijeron no. Pero esto involucra poner arriba a la ciudad antes que quedar bien con todos. La ciudad requiere orden. Coincido contigo en la visión que tienes. Toluca se ha quedado retrasada, se ha quedado, pues en comparación con otros municipios cercanos, por ejemplo, se ha quedado pendiente en muchos temas. No quisiera poner nombres de los municipios, pero todos sabemos algunos, ¿no? Entonces tenemos que poner a Toluca al día. Y para eso se tienen que tomar decisiones de gobierno. Tenemos que darle orden a la ciudad. No podemos tener una capital en donde la gente se estacione en tercera fila, por ejemplo, y no pase nada. No podemos tener una capital en donde tiremos agua y no sucede nada, en donde dejemos en cada esquina los montículos de basura y no suceda nada, en donde haya violencia doméstica, intrafamiliar, violencia comunitaria, violencia vecinal y no suceda nada. Entonces parece que somos el municipio donde no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de gobernar y nos hemos dedicado a hacer campañas. Yo creo que se requiere eso, ganas de gobernar.
Melissa, finalmente por mi parte, están en esta búsqueda de la competencia político-electoral, pues de la mano con el PAN, de la mano con el PRD. ¿Cuántos se han desteñido? ¿Cuántos se han transformado? ¿A qué no están dispuestos a transigir en esta idea de ir juntos? Porque finalmente, pues de origen hay diferencias que uno piensa, ¿cómo transitaron con eso? ¿Cómo se mutaron? La verdad es que hemos puesto, primero, antes de cualquier aspiración política electoral de los partidos, hemos puesto el interés superior. Creemos firmemente, Morena ya gobernó el municipio de Toluca, ha sido una de las peores experiencias, también lo hemos gobernado nosotros, pero hoy estamos anteponiendo el proyecto antes que las personas. Tenemos que ser capaces de construir en Toluca el primer gobierno de coalición, Oscar. Si ofrecimos a la ciudadanía un proyecto de coalición, de nada sirve si no es capaz de verse reflejado en un gobierno de coalición. Y ojo, eso no significa la repartición de puestos. Pero este era de coalición, ¿no? Este era de coalición. Pues nunca se acordó, o sea, se acordó en el ambiente electoral, pero no hubo una plataforma de coalición ni un programa de gobierno de coalición. Déjenme explicarles la diferencia, o sea, no se trata de repartir puestos, ¿no? A ver, ¿a cuántos le tocan al PAN? ¿Cuántos le tocan al PRD? Eso no es un gobierno de coalición, eso es una mera distribución de las posiciones del gobierno, de cuotas. No, a ver, un gobierno de coalición primero parte de reconocer de que ningún actor político, ningún partido puede solo ante los retos que hoy tenemos en la ciudad, en el estado, en el país. Dos, parte de determinar que requieres a los mejores en los espacios. Y si los mejores traen un perfil ideológico azul, amarillo o ciudadano incluso, o sea, no los tienes que sumar. Y algo muy importante, un gobierno de coalición es aquel que construye una visión de largo plazo. Toluca requiere ser construida a 20 años. Necesitamos tener una planeación de 20 años que nos deje claro, a ver, hacia dónde vamos a crecer la ciudad en términos de desarrollo económico, desarrollo urbano, en temas de movilidad, en temas de seguridad, en temas de limpieza. Construyámoslo con los mejores especialistas de la ciudad. ¿Quién mejor va a saber que los que viven aquí? Y si esos especialistas tienen una afinidad, adelante. Y si no la tienen, también. Un gobierno de coalición es el que reconoce que también necesita de los sectores sociales, porque la coalición no solamente es entre partidos, de los sectores sociales como los empresarios, que requiere de los ciudadanos como tal, que requiere de los sectores religiosos también. Es decir, necesitamos hacer una gran coalición en Toluca, una gran suma de esfuerzos para sacar adelante esta ciudad. No va a ser sencillo. No puede hacerse sin los empresarios, sin su visión. No puede hacerse sin la visión de los comerciantes, no puede hacerse de los industriales, pero tampoco de la ciudadanía organizada, de los estudiantes. Es una ciudad estudiantil, de las universidades. Tenemos que hacer un gran gobierno, eso significa de coalición, en donde todos puedan opinar y en donde todos puedan proponer y sobre todo donde todos se sientan parte. Ese es el gran reto que tenemos. Bien. No, queda muy claro. Muchas gracias por aceptar, muchas gracias por contestarnos todas las dudas que teníamos. Gracias a ustedes. Y un gusto haberte escuchado. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, a los dos muchas gracias. Gracias por esta amena charla. Valoro mucho su tiempo. No, por favor. Pues amigas, amigos, ella fue Melissa Vargas aquí en Colabora el Podcast. Vamos a ver qué sigue. Ya lo dijo, no hay nada escrito, al menos hasta hoy que estamos aquí grabando esto. No hay nada escrito, pero en cuanto se escriban nuevas cosas, se tomen nuevas decisiones, seguramente que podamos volver a platicar, porque pues así lo impone la actualidad, la realidad, y para eso estamos acá. Yo soy Oscar Glenn, en nombre de todo el equipo, que ustedes no ven, pero aquí están dándole duro, aunque sea Semana Santa. Pues muchas gracias, por favor, si les gustó, compartan, comenten. Si no les gustó, pues también oriéntenos ahí, denos unas cachetadas verbales para enfocar mejor el trabajo. Nos va a dar siempre mucho gusto. Pásenla bien, nos oímos y nos vemos muy pronto. Un lema de vida. Compórtate para salir siempre con la frente en alto. Un libro. El alquimista. ¿Por qué? Porque creo que todo lo que creemos y lo que pensamos lo podemos hacer, siempre y cuando lo creyamos. ¿Una película o serie? Casi no veo películas ni series, fíjate, me gusta más leer libros, pero déjame ver cuál se me viene a la mente. Y mira que he visto muchas series. No me acuerdo de ninguna. ¿Comida favorita? Pollo con nopales. ¿Pasatiempo? Me gusta estar con mi familia.
Me gusta jugar básquetbol con mi hijo, fútbol. No soy muy buena, pero he tenido que jugar todos los deportes con él. ¿Equipo favorito? El Toluca. ¿Un destino para visitar? Toluca. Toluca es un buen destino para visitar. Completa la frase. Yo siempre. Trabajo duro. Yo nunca. Engañaría a nadie. Me gustaría. Ser presidenta municipal. A mí no me van a ver. Robando jamás. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Oscar.